Quiero compartir un pensamiento en el marco de este gran evento llamado Despertar 2022. Lamento muchísimo por los que no han podido venir, pero ha sido un tiempo realmente de gloria. Dios nos ha hecho llorar en la vigilia, nos ha edificado, hemos reído, hemos crecido. Yo siento que la iglesia está pasando de un nivel a otro nivel. Desde el domingo pasado la palabra, la vigilia, luego el culto del miércoles, que me pareció muy poderoso. El tiempo del viernes en la noche, ayer en la tarde, fue muy, muy bonito. Fue tan bonito que no hubo espacio para un taller, porque Dios ministró de qué forma que no tuvimos espacio para un taller, y me pareció muy bonito eso, porque es bueno cuando no es la agenda nuestra, sino que Dios está obrando, está ministrando, y es notorio que Él está hablándonos y corrigiéndonos y fortaleciéndonos, ¿no? Quiero compartir un pensamiento y es el Espíritu Santo y la eficacia sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes en el hogar. Somos sacerdotes para la ciudad, para el altar de Dios. Y Dios quiere vestirnos de eficacia. Por favor, diga conmigo, Dios quiere que yo sea eficaz. Por favor, repítalo. Dios quiere que yo sea... Póngase la mano en el pecho y diga, Dios quiere que yo sea eficaz. Yo le digo, más que eficaz, que usted sea alguien notoriamente bendecido para que Dios sea glorificado en la bendición que usted es y la bendición que usted transmite y que usted ostenta de parte del Señor. Hay una promesa que reposa para la iglesia en Isaías capítulo 60, versículo 22. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Escúcheme bien. Dios quiere llevarte a un nivel de influencia tal que tú tengas 1000 discípulos si eres pequeño. Y si eres el menor, o sea, el de menor autoridad, que seas un pueblo fuerte, o sea, un pueblo organizado, unido, concertado. Y para ser un pueblo fuerte se requiere que haya diversos ministerios. Y es lo que Dios quiere hacer a través tuyo y a través mío. Y Dios no quiere, y eso está dentro de la promesa de la venida de Jesucristo y del derramamiento del Espíritu Santo. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que está hablando de la iglesia que Cristo engendra y que Cristo unge con su Espíritu Santo. No voy a ampliar ese texto, pero es una promesa de eficacia sin precedentes. Muy, muy grande, ¿no? Voy a pedirles que por favor me acompañen orando y me acompañen también descubriendo en la palabra cómo debe suceder esto, ¿vale? Muy bien. Padre Santísimo, oramos ante tu trono de gracia, que nos reveles esa visión y esa unción de eficacia y de multiplicación. Que podamos ser esposos eficaces para consolar, para bendecir, para proteger, para edificar a nuestra esposa. Y las mujeres también puedan ser esposas eficaces. Que podamos ser padres eficaces, hijos eficaces, amigos eficaces, que podamos ser eficaces en cada área de desempeño, que la eficacia tuya en nosotros nos prospere y podamos descubrir cómo traer tu reino a este mundo, porque la verdad, Padre Santo, la meta de alcanzar el mundo hoy día se hace un poquito difícil. Primero, hay mucha gente, y segundo, son gentes difíciles. Pero nadie tan glorioso como tú para iluminarlos y concedernos ser instrumentos tuyos para alcanzar a las multitudes para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero mencionar es la diferencia entre el esfuerzo humano y la sobrenaturalidad. Con frecuencia nos enfocamos en los principios de Thomas Alva Edison. ¿Lo recuerdan? Thomas Alva Edison dijo una frase, dijo, el genio es 1% de inspiración y un 99% de sudor. Me parece muy bonito su responsabilidad, ¿no? La historia de él hizo muchísimos ensayos para fabricar un bombillo. No recuerdo cuántos ensayos para fabricar un bombillo, pero fueron más de 4000. Y cuando ya arrancó para los siguientes 1000 ensayos, como en el 5 o 6, logró hacer el bombillo. ¿Sí? Cosas como estas muy impresionantes, ¿no? Muchos ensayos para lograr algo ingenioso. Sin embargo, aunque esto es muy importante para muchas áreas,
como el deporte, por ejemplo. En la parte espiritual no funciona así. Para ser sacerdotes eficaces no funciona con el esfuerzo humano. Por supuesto, tenemos que esforzarnos humanamente hablando. ¿Quién tiene Isaías capítulo 41, versículo 10? Dígalo en voz alta. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más dice? Ajá. Ese texto no nos habla de la flojera. Nos habla de confiar en que Él es nuestro ayudador. Él no viene a hacer por nosotros todo. Él viene a ayudarnos. Pero impresionante la ayuda de Él, ¿no? Es impresionante. Dicen que una vez el señor Ford, el fabricante de los carros Ford, se encontró con uno de sus carros varados, pero no sabían que era el creador. Y el dueño estaba bregando, el que lo compró, estaba varado, y él se acercó con su maletica, cargaba siempre su herramienta, y dijo, ¿qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Y dijo, no sé, no me prende. A ver, déle start, miremos qué pasa. Lo escuchó un poquitico y vino y le apretó algunas cositas, le aflojó otras, déle start y prendió inmediatamente. Y dijo, uy, mago, qué impresionante, ¿usted cómo lo hizo? Y es que yo lo diseñé. ¿Sí? Yo lo conozco como totalmente, ¿no? Yo lo diseño, yo sé cómo funciona. Nuestro ayudador es el nada más ni nada menos que el creador del universo. Pero con frecuencia afrontamos la vida sin contar con Él. Le damos más lugar a nuestro esfuerzo humano, al sudor, el 99%, y de pronto el 1% buscamos el poder del Espíritu Santo. Y ese es el fracaso con el cual muchas personas vivimos, hasta que descubrimos que Dios no quiere eso. Dios quiere ayudarnos a que la vida sea más sencilla si aprendemos a depender de Él. Tenemos varios ejemplos, vamos a mirar por lo menos dos ejemplos. El ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y volvió Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió Él? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fue tan eficaz la manifestación de Dios a través de Él, que la fama se difundió de Él. ¿Por qué? Porque era altísimamente eficaz. Superior a cualquier sacerdote, superior a todo el sistema religioso de su entonces, su eficacia fue notoria. A través de Él los enfermos eran sanados, los demonios se iban, las personas oprimidas eran transformadas, el corazón de los pecadores era vuelto a Dios, la eficacia era muy notoria. El texto dice que Él volvió. ¿De dónde volvió Jesús y por qué venía lleno del Espíritu Santo? Es la palabra, ¿no? Vamos a mirar la respuesta en los versículos anteriores. Creo que es capítulo 3, versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús vino y se bautizó. Solamente se bautizaban los que no eran judíos. Se bautizaban aquellos que reconocían a Dios y querían convertirse a Dios. ¿Sí me hago entender? En el Antiguo Testamento fueron bautizados los instrumentos del santuario. Y luego fueron bautizados los impíos que querían formar parte del pueblo de Dios. Y los circuncidaban. En el Nuevo Testamento aparece Juan, el Bautista, predicando el bautismo a los pecadores. Y ellos se arrepentían, confesaban públicamente sus pecados y Juan los bautizaba en un acto de consagración. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza? Él no necesitaba bautizarse. Él era consagrado a Dios, era santo. Pero Él se bautizó por nosotros. Se bautizó por el pecador, porque Él vino a caminar el camino del pecador, a cumplir toda justicia, a mostrarnos que el ser humano necesita arrepentirse y consagrarse. Y Dios lo miró con gracia, con agrado, y lo ungió con el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 4,
dice versículo 1 en adelante, Jesús lleno del Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu Santo vino, él en forma corporal como paloma, él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él entendió su necesidad, el Padre entendió la necesidad de su Hijo y le proveyó su presencia, lo ungió. Y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra y le dijo, diablo, mira, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ella, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si es que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sustentarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por él por un tiempo. Vemos que Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando fue bautizado, ¿verdad? Vemos que Jesús, bautizado lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu mismo al desierto para ser tentado. Eso lo aclara claramente Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Literalmente así dice. ¿O sea que la tentación es necesaria? ¿Forma parte del entrenamiento del Espíritu Santo? En el caso de Jesús es evidente que fue así. Él debía afirmarse en la palabra, y debía afirmarse por el Espíritu y debía evidenciarle al diablo quién es el Señor y ponerlo bajo su control, bajo su dominio. Decirle, se acabó tu reinito, aquí llegó el rey. Aquí llegó uno que es superior a ti, uno que no acepta tentaciones, que aunque puede ser tentado en todo, no peca. Eso es muy importante que el sacerdote lo entienda, porque el sacerdote de Dios también debe cuajarse en ese tipo de trato y de vida. Luego dice, allí ayunó ante Dios por 40 días, ¿no? Se debilitó su cuerpo, pero su espíritu se fortaleció y también su alma. Oró y aumentó la unción debido al mucho tiempo que pasó con el Señor. El Señor Jesucristo no salió a correr y a recorrer todas las naciones, ¿no? No hizo preventa. Voy a llegar a tal parte primero, alquíleme este hotel, alquíleme este lugar, anuncio a los ancianos que reúnan a fulano, sutano y mengano y perencejo, porque yo voy a hacer esta reunión allí. Él no fue haciendo eso. Él no hizo eso. Él no arrancó a hacer una campaña nacional de visitar hasta el último lugar de las... No, él se fue al desierto a darle una prioridad. Necesito crecer espiritualmente. Necesito evidenciarle a mis discípulos que la prioridad para poder ser eficaz es ser lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo pudo enfrentar al diablo, y entonces cuando enfrentó al diablo, porque se vino para tentarle, y el diablo salió con el rabo entre las patas, con el hocico partido, ¿sí? Entonces Jesucristo dice en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Número 1, ¿no? ¿Volvió cómo? En el poder del Espíritu a Galilea. Y usted encuentra que en Galilea comienzan a ocurrir milagros, comienzan a ocurrir señales portentosas. Es muy diferente cuando el Espíritu Santo acompaña a un hombre. Hace unos años escuché un testimonio que ahí me dejó loco. Fue cuando vino un hombre llamado Nicky Cruz a Bogotá. Cuando vino Nicky Cruz a predicar a Bogotá, ocurrieron en Bogotá cosas de locos. Hubo carros que perdieron el control del conductor, que no le obedecieron, y contaron el testimonio cómo el carro se manejó solo y lo llevó a la conferencia donde iba a predicar.
Usted dirá, pero eso no puede ser verdad. Hubo buses de servicio público que el conductor no pudo dirigir, que perdieron el control. Y él estaba estupefacto porque el carro paraba y andaba como le daba la gana y lo llevó a donde estaba la conferencia. Y eso lo contaron, lo dijeron. A mí me parecía fantasioso, esto me parece imposible. Pero han ocurrido cosas que nosotros no sabemos que han ocurrido. Dios ha hecho grandes maravillas para salvar al mundo. Ha hecho grandes maravillas para salvar al mundo. Usted lee lo que les he contado, los generales de Dios, y va a encontrar que hay unos testimonios que uno dice, uy, impresionante, eso no parece verdad. Y son hombres de nuestro propio tiempo. Son hombres de hace poquito, 100 años, 80, 70 años. No estamos hablando de la prehistoria hace 7,000 años, no. Cosas de aquí, de nuestra época. Todavía se vive con los conceptos que ellos predicaron y que ellos nos enseñaron. ¿Me hago entender? ¿Por qué razón Jesús no hizo esto? Sencillo, porque Él comprendió que su eficacia procede del Espíritu Santo. Podríamos hablar hasta fatigarnos esta mañana, pero quiero cerrar con Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice la Escritura, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Por favor, léalo conmigo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No era él por ser el Hijo de Dios. Escúcheme bien. No era él por ser el Hijo de Dios. Él no vino en su propio poder. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que él vino con todos los limitantes humanos. Por favor, no se me distraigan ustedes dos, o me va a tocar separarlo yo. Un par de peladitos. Sí, no. Separarlo de silla, entiéndame, ¿sí? No me lleve las cosas al extremo, tenga la bondad. Muy bien. El texto no dice que Jesús, por ser el Hijo de Dios, echó fuera demonios e hizo milagros y libertó a los oprimidos. Dice, no. El texto dice que era un hombre cuya vida reposaba el Espíritu Santo, porque Dios lo ungió. Y por la unción que él tenía, fue eficaz. ¿Para qué? Para echar fuera los demonios. Fue eficaz para sanar a los quebrantados de corazón. Fue eficaz para sanar los enfermos, porque Dios estaba con él a través de la unción del Espíritu Santo. Y esto es una revelación que debemos entender. Jesús no hizo milagros. El diablo buscó que él actuara como Dios. Jesús rehusó actuar como Dios, porque aunque Él es Dios, Él vino a vivir como hombre. Si eres tú el Hijo de Dios, multiplica convierte los panes en las piedras en panes. Le pidió, el diablo lo tentó para que Él viviera no como hombre, sino para que actuara como Dios. El diablo lo tentó a eso, y Él se mantuvo en su condición humana, dependiente del Padre, dependió de la palabra y dependió del Espíritu Santo, para modelarnos a nosotros la forma de una vida sacerdotal eficaz. Hoy estoy entregándoles una revelación que espero en Dios la entiendan, pero eso es supremamente importante. Jesús no hizo los milagros que hizo, no caminó sobre el mar porque fuera Dios. No sanó a los enfermos porque fuera Dios. Jesús vivió como hombre, ungido, lleno del Espíritu Santo, manifestó a Dios porque Dios estaba con él por su unción. ¿Sí? Sin embargo, Él es Dios. No se vaya a equivocar. Él es absolutamente humano cuando está en la tierra, pero es absolutamente Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue adorado por los sabios de Oriente y fue adorado por los discípulos. Los demonios le obedecieron, la naturaleza le obedeció porque Él es Dios. Hay un segundo ejemplo, y es el ejemplo del apóstol Pablo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, este pasaje es fantástico. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este pasaje es simplemente fantástico. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo habla de la eficacia. Dice, nosotros no tenemos cartas de recomendación, ni de ustedes ni de nadie. ¿Por qué? Porque tenemos una evidencia, y son ustedes. La vida que ustedes viven, la vida que reposa en ustedes, lo que ustedes son en Cristo, lo escribimos nosotros. Nosotros lo hicimos por el Espíritu de Dios. Así que ustedes tienen una evidencia de que Cristo salva, Cristo transforma, Cristo vivifica, Cristo unge. Cuando leemos la carta de Pablo a los Corintios, dice que no les faltaba ningún don. Ningún don. Todos los dones fluían en la iglesia de los Corintios. Es la iglesia más llena, más edificada en los dones del Espíritu Santo. Y Pablo está hablando de esto. Pero dice, pero nuestra confianza no está en nosotros, que tengamos la capacidad, la habilidad, no es que yo soy brillantísimo para ser discípulos. No, yo tengo una capacidad para enseñar tremenda. Dice, no, nuestra confianza no proviene, ¿no? Dice, es muy claro, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia, eficacia, efectividad, acierto, fruto, proceden de Él, de Dios. Pero nuestra debilidad radica en que no le damos lugar. Pensamos muchas veces que es una pérdida de tiempo orar, que es una pérdida de tiempo cantarle a Él. Tomar tiempos con Él para muchos es una pérdida de tiempo. Leer la palabra para muchos es una pérdida. Algunos leen la palabra para preparar una enseñanza. Así no funciona la vida. Me gustan las historias, he leído algunas, y uno de los que he leído se llama Nito Chen. Seguramente se dan cuenta porque lo cito con frecuencia. Dicen que una vez un muchacho lo felicitó al finalizar un sermón y le dijo, maestro, ¿cuánto tiempo tomó en preparar ese sermón? ¿Qué sermón? ¿Qué enseñanza? Dios, 20 años y 20 minutos. Digo, ¿cómo así que 20 minutos? Digo, 20 años renovando mi mente y entendiendo la palabra. Y 20 minutos en clasificar la información que iba a transmitirles hoy. Esto es una persona madura, que le da el lugar al Espíritu Santo. Pero algunos quieren ser eficaces como sacerdotes y sueñan con su esfuerzo humano. Yo entre ellos. Ustedes supieran algunas cosas que yo he hecho para un evento. Irme en bicicleta a visitar a todos los hermanos, animarlos, repartir literatura, convocarlos. Y llegaba el momento de la predicación y estaba con el encargado de la alabanza, con el cantor y con mi esposa porque ha sido mi compañera fiel toda la vida. Y lo hacía vez tras vez tras vez. O sea, perdónenme que no sea el modelo de eficacia, pero miremos, yo no vine a predicarles mis hábitos, mis malos manejos. Quiero enseñarles la palabra, a ver si de pronto el pastor se convierte y también ustedes. Entonces, número 1, la carta de recomendación era el fruto. Número 2, su confianza estaba puesta no en su habilidad, no en su esfuerzo, sino en la unción recibida. Me encanta el versículo 4 en adelante, miremoslo por favor. Ya, miremos el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Note que esto no dice que Dios hizo ministros competentes a los apóstoles o a los varones o a los líderes. Está hablando de los creyentes. Todos somos ministros competentes. Por supuesto, Pablo era un ministro competente. Usted puede ser un ministro competente. Usted es un servidor de Él y usted puede ser competente si le da lugar al Espíritu Santo.
En Colosenses capítulo 1, en el versículo 28, el mismo apóstol Pablo, mire cómo habla. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hasta aquí todo está. Trabajo, excelencia, proyección de cómo presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pero en el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No, yo actúo trabajando con sudor y lágrimas. ¿Sí? 99% sudor, 1% unción. No, él no dice eso. Él dice, yo lucho conforme a la potencia que el Espíritu Santo me dio. Así que él aprendió a buscar del Espíritu Santo prioritariamente. ¿Queremos ser eficaces? Mire, yo me siento sorprendido muchas veces y se los puedo decir con vergüenza. Pero también lo puedo decir con alegría. Muchas veces intento arreglar un problema con mi esposa y no doy. No doy. Voy, la embarro más. Termino más disgustado con ella, ella disgustada, tristes los dos y no arreglamos nada. Pero entonces me arrepiento y voy y oro a Dios. Hablo en lenguas, 15 minutos, media hora, adoro al Señor, canto, leo la palabra, me lleno del Espíritu. Regreso lleno del Espíritu Santo a hablar con ella. Y es cosa curiosa. Ya mi esposa tiene otra actitud, yo tengo otra actitud, arreglamos las cosas, terminamos agradecidos el uno por el otro, pero la diferencia radica cuando yo hago las cosas con mis fuerzas. Yo quiero preguntarte, hasta el día de hoy, ¿cómo te está yendo con la eficacia? En cada área de tu vida. Especialmente hablemos de la eficacia como sacerdotes. ¿Has ganado muchas personas últimamente para Cristo? ¿Las familias enteras caminan contigo para venir a la iglesia? ¿Ya tienes 4 o 5 grupos familiares? ¿Cómo va tu eficacia? Algunos perdieron la eficacia. Ni siquiera sueñan con ganar un alma. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces. Piensan que en su propia vida no convencen un gato con una longaniza. Entiéndanme el ejemplo, ¿no? No convencen a un pecador. No pueden. ¿Y por qué piensan eso? Porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. Una evidencia de que usted piensa eso es que no se atreve. No se atreve a hablarle al cliente, al vecino, al taxista, al proveedor. Cuando uno sabe que Cristo está con uno, uno habla. Yo recuerdo una vez, muy recién convertido, oré al Señor, estaba buscando casa para vivir con mi familia, y oré a Dios, y le pedí que guiara mis pasos. Y Dios guió mis pasos. Y llegué a una casa y encontré un aviso pequeñito, así debajo de una escalera, estaba la ventana, y la escalera, eso que la escalera tapa prácticamente la ventana, y la ventana es pequeñita, entonces no se ve el avisito, pero lo encontré y timbré allí. Y salió una señora, y me habló del apartamento que estaba alquilando. Y yo sentí en mi espíritu que yo no venía a alquilar ningún apartamento. Ese fue el señuelo por el cual Dios me trajo. Y comencé a hablarle de Jesús, y comenzó esta mujer a llorar. Y yo era un mocoso recién convertido a Cristo. Recién convertido a Jesús. Y comenzó el Señor a ministrar a esta mujer. Esa mujer lloró, pero lloró ministrada de una manera impresionante. Le entregó su vida a Jesús de una manera tan conmovedora y pude entender hoy, al pasar los años, cómo el Espíritu Santo obra y es tan eficaz. Yo gané a personas testigos de Jehová recién convertidos, que son más duros que carne de nuca. ¿Sí? Pero Cristo los ablanda, los convence cuando la unción es fresca en nosotros, cuando está ahí palpitante. Tenemos unción, tenemos vida, tenemos mucho más que argumentos, tenemos la vida de Cristo que nos hace eficaces. Escuché la historia de una chica, estaba comiendo una hamburguesa con algunos compañeros en un lugar de comidas rápidas y llegó un grupito de testigos de Jehová a predicarle. Y la chica se levantó, llena del Espíritu Santo. Pero una chica de universidad, jovencita, muy sencilla. Y viene y le dice, lástima que a ti te han cambiado la Biblia y te han cambiado a Dios, porque Jesucristo es Dios. Demuéstreme que Jesucristo es Dios. Mire, le demuestro tanto que usted tiene en su dedo, de tal pie, tiene una afectación así, 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 y usted vino hoy porque tiene miedo de saber que le van a amputar su dedo. Pero Jesús en este momento la está sanando.
y ella sintió el poder de Cristo sanándola, para que sepa que Jesucristo todavía sana, que Él es Dios en la tierra, que Él murió y resucitó, y sepa que Él es el Señor verdaderamente. Y que la mujer se quitó el zapato, y su dedo estaba completamente sano, se quitó la venda, y salió espantada de ese lugar, sabiendo que Jesucristo es milagro. Y como yo les decía, que Jesucristo no hace milagros, que los milagros los hace el diablo, pero eso es una blasfemia terrible, por eso hay que orar por ellos. El Señor Jesús quiere hacernos eficaces, y la eficacia nuestra no es nuestra habilidad, no es de la letra, no es de estudiar en el seminario un curso, aunque no es pecado ir al seminario. Pero ahora usted va a sustituir al Espíritu Santo por las muchas letras, tiene que arrepentirse. Pero ir a adquirir conocimiento profundo no es pecado, siempre y cuando tenga como prioridad y como comprensión que su eficacia procede del Señor. El broche de Pablo, está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, ¿y qué, hermanos? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Estas son las habilidades humanas? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué se propuso él? Estar quebrantado, dependiente del Espíritu Santo, dependiente de Cristo, orando, buscando de Él, aún en ayunos. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu Santo se manifestara y la confianza de ellos no estuviera colocada en conceptos, sino en el poder de Dios. Este es el broche de oro. Esto es lo correcto. Entonces, ¿cómo vamos a recurrir a un ayudador tan maravilloso? Es sencillo. En primer lugar, debemos desarrollar confianza en Él. Debemos aprender a reconocerlo. Yo recuerdo una vez una mujer muy sabia, llamada Marilyn Finke, dijo una frase en la oración. Dijo, Padre, ayúdanos a reconocer lo que estás haciendo en la ciudad y a ponernos a tu lado para colaborar. Esa frase me parece muy importante. Ayúdanos a tener reverencia por tu presencia en la ciudad. Y yo te digo, usted necesita tener reverencia en donde estamos. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo les he contado a ustedes mi historia. ¿Cuántas veces? Porque después de que, cuando yo leí este versículo, le pregunté a Dios, Padre, recuérdame cuándo me hablaste, porque yo no era consciente de que tú me hubieras hablado cuando era niño. Y Él comenzó a traer a memoria cuando me habló. La primera vez que me habló en un cementerio. Yo estaba frente al cementerio en una marcha cívica, no cumplía todavía 6 años, y me tocó irme de mi vereda caminando hasta el pueblo, muy lejos. Recuerdo que tengo toda una aventura para escribir de ese día. Una aventura terrible, pero una aventura cargada de algo muy positivo. Cuando pasábamos frente al cementerio, yo ya sabía leer, más o menos, estaba en primerito, y comencé a leer despacito. Aquí terminan las vanidades del mundo. Aquí terminan, y esas letras se me metieron. Yo sentí que esas letras se me metieron por dentro. Y yo era como si yo viera a personas de todas las edades muriéndose y que ahí terminan. Y yo sentía, se los comen los gusanos y se mueren, y ahí termina todo. El rico, el pobre, el bonito, el feo, el docto, el indocto, todo el mundo se muere y aquí termina todo. Las vanidades del mundo terminan aquí. Lo entendí. La segunda vez que Dios me habló, que yo tenga memoria, estaba en clase, en tercero de primaria, había una profesora de raza negra, era mi profesora. Y yo estudié en una escuela mariana, Dios mío bendito. Eso todos los días, sí. El rosario, sí. El 13 de mayo, qué cosa tan todos los días, ¿no? Puedo cantarle letanías y rosarios y rezos, sí, que ustedes ni siquiera tal vez han escuchado en su vida. Todos los días.
Y un día nos sacó la profesora y nos llevó cerquita. Recién habían instalado un poste de la luz porque en esa vereda no había luz eléctrica, pues la estaban trayendo. Y había crecido un poco de hierba alrededor y en ese morrito nos sentó. Y habló de los verdaderos creyentes, nos leyó la parábola del tesoro escondido. Dijo, cuando ustedes encuentren la verdadera iglesia y la verdadera fe, entréguenlo todo por Jesús. Era el Espíritu Santo hablándome y pude recordar cómo Él me habla. Nosotros como iglesia, ¿usted quiere ser eficaz? Tiene que depender, porque yo le prometo por la palabra del Señor que Dios viene trabajando con todos los seres humanos. Con todos los seres. Él trabajó en ti y Él está hoy trabajando con el vecino de aquí al lado, con el de más arribita, con el otro lado, con el negro, con el blanco, con el mestizo, con el extranjero. Con todos viene trabajando el Espíritu Santo. Y tenemos que entender en qué nivel de maduración están. Y contar con que Dios está obrando. Algunos lo llaman el atacante, porque Él ataca las creencias de la gente. Dice que Él trae convicción, ¿no? Él redarguye. ¿Qué es redarguir? Da convicción. Él hace que la gente se sienta mal, avergonzada, que se sientan como perros con gusanos cuando cometen pecado. Yo recuerdo una vez que un muchacho recibió un paquete de papitas o algún snack en un vendedor que estaba vendiéndolo, pero no lo pagó. Y cuando se bajó, lo destapó y comenzó a comérselo. Iba con él una hermana, pero esas hermanas, vea, templadas. Yo creo que era hermana, no creo que fuera la mamá, porque la edad no era muy distante. Y cuando yo le digo, ¿cómo que te estás comiendo eso sin pagar? Que lo quitó de la mano y lo botó por la ventana. Eso no se hace. No le permitió disfrutar del robo. Y yo dije, ese eres tú, Espíritu Santo, a través de esa persona. A lo mejor ni siquiera es cristiana esta mujer, pero la usaste para mostrarle una voz de que lo incorrecto es incorrecto y no se come nadie lo robado. Y fue, pero así tan enérgico, y se quedó callada, no le dijo a nadie más, no le armó escándalo, hasta ahí terminó. Pero fue tanta la energía que yo adoré a Dios, dije, gloria a Dios, ojalá siempre hubiera un familiar cercano que reprendiera lo malo, con esa eficacia tan tremenda. Alguien dispuesto, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces, necesitamos, número 1, depender de Él. Número 2, tenemos que aprender a depender en oración. Antes de hablarle a la gente acerca de Dios, de Jesús, háblele a Jesús de la gente. Tómese el tiempo de orar, de interceder, de prepararse, de ser llenado de Él. Pase tiempos con el Señor. Número 3, dirección. Es muy importante que usted se deje dirigir del Espíritu Santo. Dice la palabra, no seas como el mulo o como el caballo, que han de ser sujetados con cabestros y no lo acercan a ti. El mulo tiene una particularidad, y es que el mulo cuando se acuesta, y no quiere caminar por más, se acuesta. Toca prenderle candela por debajo para que levante. De verdad, uno carga una chispera y le pone candela por debajo para que levante. Cuando le quema las verijas, entonces él se levanta. Es en serio, así toca. Uno carga una puya grande para molestarlo por debajo y lo hurga duro, si no, no se levanta el muérgano. Y en ocasiones le tumba la carga, toca bajarle la carga porque no puede levantarse con carga. Los mulos son bastante difíciles. ¿Sí? Pues es más terco que un mulo. ¿Sí? Pero el caballo es algo parecido. Cuando él se desboca, él no detiene el freno. Salta una cerca, se mete un hueco, queda un despeñadero, se mata y lo mata uno porque el animalito se desboca y no acepta control. Pero necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿No había más ciudades?
Claro que hay ciudades, pero ¿por qué se fueron para esas? Porque fue donde el Espíritu los envió. ¿Cómo hicieron para saber el camino? Porque tenían comunión con Él. Estaban recontentos allí en Antioquía. La iglesia crecía, una iglesia de gente muy mezclada, ¿no? Aquí había gente muy rica, muy influyente, jugaban catapis, comían patacón con queso muy frecuentemente, hacían unas chicharronadas, unas frijoladas impresionantes. Estaban contentos. Pero ellos le daban lugar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los hiciera eficaces. ¿Usted cree que ellos hubieran sido eficaces? Póngame cuidado, por favor. Esta charladerita está como muy preocupante. ¿Ustedes no se gustan o qué es la cosa? ¿Sí? Muy bien. Yo le pregunto, si Pablo y Bernabé se hubieran quedado perpetuamente en Antioquía, ¿hubieran sido muy eficaces? ¿Qué los hizo eficaces? Porque fueron sensibles, buscaron la dirección, buscaron orar, le dieron lugar al Espíritu para que el Espíritu les pudiera hablar. Y se fueron e hicieron una obra. Y cuando iban por el camino, dice capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es un texto de locos. ¿Cómo que fue prohibido? Claro, porque él sabía que allí la gente todavía no estaban lo suficientemente maduros. Todavía las frutas no estaban de coger, la cosecha estaba todavía verde. Pero ¿qué dijo? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí estaba el director de los 300, quebrantado, esperando que fueran a predicar el Evangelio. Algunos se ríen porque ven cine, otros no vieron cine, no pudieron reírse de mi chiste. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué se requiere para ser eficaz? Y para escuchar la voz del Espíritu, dependencia y después obediencia. Entonces no vamos a ser eficaces mientras no dependamos del Espíritu Santo. Si hablamos de que el Espíritu Santo ya no opera hoy día, de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no podemos. Él es persona, Él es Dios, enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama, convoca, elige, comisiona, respalda. Él es el director de misiones. Él debe de ser el director de misiones. Si no entendemos esto, vamos a dudarlo. Y por último, debemos depender a través del equipamiento. Necesitamos dejarnos equipar. Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Por favor, búsquelo. Aquí está en el tablero. Ustedes le hacen pastel. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Hay que leerlas, hay que saberlas. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy importante, que usted y yo aprendamos a buscar el Espíritu Santo. Ahora, yo conocí una historia de dos leñadores. Los dos leñadores vivían en el mismo pueblo y subían a cortar leña, a tumbar árboles. El primer día tumbaba 30 árboles, era el día lunes. Estaba contento. Terminaba temprano. El día martes, el hombre tumbaba solamente 23. Trabajando durísimo, muy de madrugada hasta muy tarde. El día miércoles tumbaba 15. El día jueves y el día viernes máximo 8, así que en total de la semana tumbaba aproximadamente 97 árboles. Y estaba muy, muy, muy cansado y muy enojado con su vecino, porque su vecino el lunes tumbaba 25 árboles, terminaba temprano. Descansaba. El martes tomaba 25 árboles, estaba fresco. El miércoles 25, el jueves 25, todos los días terminaba su meta, 3:30, 4 de la tarde, y se iba para la casa. Sus manos nunca estaban inflamadas. Entonces estaba rabioso. Y después de que estuvo rabioso por mucho tiempo, un día le dijo, cuénteme cómo lo hace. ¿Usted practica brujería, algún hechizo, alguna vaina rara? ¿Cómo es que todos los días tumba los mismos? Dijo, pues es muy fácil.
Tú tumbas 15 árboles, 30 árboles el día lunes porque tu hacha está muy bien afilada. Por el siguiente ya ha perdido el corte. Entonces yo quise, yo me traje la piedra de afilar. Y cada noche cuando voy a dormir, lo primero que hago es afilar el hacha. Y por la mañana reviso cómo está y le doy otra pulidita. ¿Para qué? Para que esté bien afilada y mi trabajo sea más fácil. Ya comprendieron muy bien, ¿verdad? Pues la lección espiritual de esta sencilla historia. Es sencillo. Si usted afila su vida del Espíritu Santo, si usted se llena del Espíritu Santo, será eficaz. Si usted lo desconoce a Él, hemos tenido un tiempo maravilloso en este, ¿cómo se llama? Despertar 2022. De verdad que Dios nos ha hablado. Pero es muy importante que usted reciba esta lección. ¿Quiere ser eficaz? Busque ser lleno del Espíritu Santo. Tome el tiempo, dependa de Él. Déjese dirigir y déjese equipar de Él. Dele lugar a Él. Yo doy muchas gracias por mis maestros. Hace años vi un taller que decía cómo orar por los enfermos. Yo recuerdo la lección como fue tan clara. Lo primero que tiene que hacer es ore en su casa por los enfermos. Ore para que Cristo sea glorificado a través de su vida. Es imprescindible que usted ore, hable en lenguas, interceda por las personas y que usted desee verdaderamente la salud de los enfermos que lo rodean. Número 1. Número 2, cuando usted se acerque, no se acerque a orar precipitadamente. Primeramente, dependa del Espíritu Santo antes de imponer las manos para saber cómo las coloca y cómo va a orar. Eso para mí fue una lección definitivamente invaluable. Yo recuerdo que una vez vino una mujer a orar y cuando yo iba a colocar la mano, el Señor me guió y le pregunté, ¿de qué está enferma? Y me dijo, tengo un flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? Ya como 11 años. Una mujer con flujo de sangre por 11 años en nuestro tiempo. Y usted iba a orar por el flujo de sangre. Y le pregunté, ¿y usted quiere ser sanada? Porque Dios me guió a preguntarle eso. Dijo, no. Yo no quiero ser sanada. Y entonces, ¿y cómo es que está aquí al frente, está en la iglesia y pasa al frente para ser sanada si no quiere ser sanada? Pregúnteme usted, ¿usted le parece normal eso? Si yo hoy me pongo a orar sin consultar al Espíritu Santo, ¿qué logro? Nada, fracaso. Pero la gracia divina me permitió ese día depender del Espíritu Santo. Y entonces yo le coloqué la mano en el brazo porque sentí compasión por ella. ¿Por qué no quiere ser sanada? Yo entendí lo que estaba pasando. Mi marido me es infiel. Y yo no quiero nunca volver a tener relaciones con él. Y le dije, mujer, tienes que arrepentirte de tu enojo y perdonarlo. Primero me voy al infierno antes que perdonar a ese hombre. Estábamos luchando con demonios, con un odio terrible. Entonces no es el orar, es el depender del Espíritu Santo, es el poder. Dios liberó a esa mujer ese día, pero hubo un proceso con ella. No me tomó los 3 segundos que acostumbraba a orar o el medio minuto. Me tomó mucho rato orar por esa mujer. Tuve que hacer un trabajo diferente, guiarla al arrepentimiento, reprender los demonios, guiarla a perdonar, llamar al esposo, confrontarle su pecado, guiarla al arrepentimiento, y Cristo sanó finalmente a la mujer. Pero fue un proceso. Me tomó como 45 minutos. Y habían ahí como cualquier 200 personas para orar. Me tocó ponerla a un lado, a esperar, eso fue un proceso. Habíamos muchas personas orando por esa multitud de personas. ¿Me hago entender? Entonces, si usted depende del Espíritu Santo, la cosa es diferente. Por favor, no ande por la vida sin depender de Él. No ande por la vida sin ser ungido. No ignore el Espíritu Santo, ¿vale?